Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una clase más de nuestra materia Desarrollo Humano. En esta ocasión y abarcando nuestra segunda unidad, nos seguiremos concentrando en el tema Manejo de sentimientos y emociones y abarcaremos los subtemas Sentimientos que obstaculizan el desarrollo humano y Sentimientos que promueven el desarrollo humano. Comenzaremos con nuestro primer subtema, sentimientos que obstaculizan el desarrollo humano. Y en esta ocasión decimos que la sociedad nos trata de imponer, como seres humanos, dogmas específicos que tenemos que tener según la sociedad para ser seres humanos completamente estables, seres sociales completamente estables. Y estos dogmas pueden ser el estatus económico estable, una familia constituida, amigos para disfrutar, el tiempo libre y hobbies para recrearse durante el ocio. En la sociedad actual en la que estamos viviendo y en una sociedad pre y post pandemia, es muy difícil tener en este momento todos estos dogmas específicos completamente realizados, y más adelante vamos a conocer por qué. Muchas personas, hablando espiritualmente creyentes, han enfocado su atención y como punto a desarrollar específico esa parte religiosa de su espiritualidad, hablando que para calmar esos sentimientos que sienten que los obstaculizan, en el caso de una religión católica, recurren a la iglesia y a comulgarse en ella. En el caso de una religión judía, a leer el libro de la Torá, que es el libro de guía de el judaísmo o uno de los libros guía. Y entonces esto supone que la espiritualidad forma parte vinculatoria en un proceso de superación personal, en lo que también puede conocerse hasta cierto grado como la autorrealización. La espiritualidad tiene cierto grado, sí, pero recordemos que somos seres sociales en constante comunicación. Entonces, la espiritualidad va a formar una parte de mí, pero también soy un ente individual que piensa por sí mismo y aunado a eso soy un ente social que funciona en comunicación, valga la redundancia, con la misma sociedad. Así que en este punto, incluso estos sentimientos que me pueden obstaculizar, puedo tener hasta cierto grado de apaciguamiento con mi parte espiritual, pero no siempre es así y no siempre va a ser un apaciguamiento completo. Ahora, como decíamos actualmente, si solo nuestra parte espiritual fuera suficiente y solo estos dogmas específicos que nos marca la sociedad fueran suficientes para tener un desarrollo humano estable, entonces nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Por qué la proporción de ansiolíticos o antidepresivos recetados crece notablemente año con año? En un tiempo pre y en tiempos de pandemia, en la evaluación post pandemia que se está viviendo en este momento, se han encontrado diferentes estudios que nos marcan si del grado que se tenía en ese momento, hablando de cuestión de consumo de psicofármacos como son los antidepresivos y ansiolíticos, en tiempos pandémicos y pospandémicos ha habido un incremento de casi el 70% de personas que consumen también estos medicamentos o en algún momento los han consumido. Hablando que en tiempos prepandemia, que empezó con todo el alarme global, empezó a haber mucho incremento de ansiedad y el encierro que ocurrió, y en este caso en México, un encierro de casi más de un año, por así decirlo, nos ha llevado a que también el incremento de personas que padecen síntomas o digamos una depresión ya diagnosticada como tal ha ido en aumento, aunado al trastorno obsesivo compulsivo que se tiene al cuidado y la limpieza. Aunado a esto, conlleva también a desarrollar trastornos de ansiedad. Entonces vamos a ver que en la sociedad que estamos marcando según los regímenes y las complicaciones que se están viviendo actualmente y que se acaban y que se están comenzando a superar con los tiempos de vacunación, aún así quedó cierto grado de daño en el proceso social. ¿En qué va a ser este daño? El incremento de personas con una depresión patológica, con ansiedad patológica y que consumen estos medicamentos.
Aún así decimos, por qué cada 100 emprendedores o profesionales talentosos, solo el 10% logra alzarse con la distinción del objetivo cumplido? Y esto tiene que ver más que nada con el proceso de soportar y tener esta tolerancia a la frustración. No siempre va a ser todo como nosotros lo queremos, no siempre los procesos van a ser como nosotros esperamos. Puedes tener el mejor plan para estar, incluso enfrentarte a cualquier tipo de contingencia, pero siempre va a haber un punto que tú no vas a evaluar en tu propio programa, y eso va a ser el punto en el que tú vas a fallar. En cambio, si aprendes de estos fallos, siempre es más fácil aprender de los errores que de los aciertos. Pero si lo llevamos al punto que estamos mencionando del emprender, mayormente el enfrentarse a esos sentimientos, el empezar siempre va a ser lo más difícil. El comienzo siempre va a ser el peor camino de la trayectoria, porque es en el tiempo en el que vas a comenzar tu propio negocio, vas a empezar a impulsar tu producto, y tal vez es un producto que otras personas puedan estar manejando. Entonces, ¿tú cómo vas a hacer, cómo vas a atraer a otras personas que consuman tu producto? Si lo llevamos a un protocolo social, ¿cómo tú como individuo vas a poder diseñar, tener esta facilidad de hacer que las demás personas conozcan sobre tu empresa, conozcan sobre tu producto, conozcan incluso sobre tu servicio? ¿Cómo las demás personas van a apreciar tu calidad de servicio? Entonces son todos estos puntos que se tienen que llevar conllevados a los siguientes sentimientos que vamos a evaluar. Los adultos se debaten constantemente en temas relacionados con la actividad laboral, las urgencias, entregas y requerimientos familiares. Esto hace que descuiden ciertos temas que corresponden al carácter emocional. Hablando de este punto, vivimos en una sociedad, digamos, en un sistema educacional y en un sistema laboral hasta cierto grado puede llamarse erróneo. ¿Por qué decimos que es erróneo? Porque lo llevemos al ámbito de ustedes que están estudiando aún una licenciatura. Tú te enfocas tanto y te esfuerzas tanto estudiando una licenciatura. Te enfocas solamente en estudiar tu licenciatura y por X y razón no te da tiempo de buscar un trabajo que tenga alguna relación con lo que tú estás estudiando. Ahora, tú terminas de estudiar y te propones el comenzar a trabajar. Pero ¿qué es lo que te dice la misma sociedad y la parte laboral? Necesitamos experiencia para que tú puedas trabajar. Pero tú antes no ganaste experiencia porque te pasaste estudiando, y porque te pasaste estudiando no pudiste trabajar y comenzar una vida laboral. Entonces, son este tipo de dogmas e impedimentos que pues también la misma sociedad e incluso llegando adultos jóvenes empiezan a enfocarse y les genera mucho conflicto. Algo que el guionista y director Orgullo Mexicano, Guillermo del Toro, nos dice, que en su momento él a los veintitantos fue cuando se sintió que realmente no había logrado nada con su vida. Conflicto que la mayoría que estamos en esa edad hemos pasado en algún momento. Pero recordemos que tenemos una vida por delante, tenemos una vida laboral y prospectos más adelante. Tú puedes emprender un negocio y puede que el primer negocio no funcione, pero puede que más adelante tú desarrolles un mejor producto, desarrolles mejor tu idea de emprendimiento y puede que funcione aún mejor de lo que tú hayas esperado. Solo es cuestión de tener cierto grado de paciencia y tener la constancia. Este conflicto en el que se enfrentan comúnmente los adultos jóvenes restan tiempo y dedicación a cuestiones tan trascendentes como la carga emocional de las experiencias pasadas, el autoconocimiento, el aprendizaje de creencias positivas que estimulen y potencien los deseos y anhelos en lugar de anularlos o frenarlos. Con esto decimos que tenemos que tener también este proceso de enseñanza-aprendizaje y reconocimiento de nosotros mismos, preguntarnos, conocernos como estábamos mencionando en los temas anteriores. Preguntarnos y conocernos es importante para tener un proceso de autorrealización, el proceso de aprendizaje incluso de los errores y fracasos, el proceso de estimulación en el mismo proceso de enseñanza, en un proceso de frustrante. En momentos de frustración también es factible adquirir conocimiento. ¿Por qué? Porque tú también aprendes a cómo trabajar en el momento que estás con mayor presión.
Aprender a trabajar bajo presión en cuestiones laborales no tan cómodas también forman carácter y proceso de enseñanza. No estoy diciendo que como individuo te pongas en las peores condiciones, pero simplemente tenemos que tener la inteligencia emocional y aprender sobre estos conceptos para tener un desarrollo económico, social e individual de manera estable. Comenzando con el primero de estos sentimientos, encontramos a la inseguridad, un sentimiento que es natural sentir en los seres humanos, pero llega un punto en el que esta misma inseguridad puede volverse en cierto grado patológica. Lo vamos a mencionar de esta manera con una pequeña frase: que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena. Como individuos también tenemos que tener este proceso de valentía, pero también tener cierto conocimiento y retraimiento a situaciones que nosotros conocemos que nos vayan a hacer daño. Más adelante vamos a conocer por qué esta inseguridad puede volverse en un carácter patológico. Esa terrible sensación de vulnerabilidad, fragilidad y hasta inferioridad que se interpone en la correcta toma de decisiones es lo que popularmente se denomina como inseguridad emocional. Hablando de este punto, es muy factible tener cierto grado de inseguridad, es común y es normal, pero ¿en qué punto esta inseguridad va a volverse un sistema patológico que juega en mi contra? En el mismo punto en el que yo en mi proceso de socialización todo me va a causar nerviosismo. Cualquier situación de inseguridad cualquier situación, de carácter social me va a generar cierto grado de inseguridad, o incluso no solamente conllevándola a nuestra parte social. En mi parte individual desconfío de mis propias capacidades, aún sabiendo que antes puedo hacer las cosas. Inseguridad también va a ser este momento en el que tú como individuo te formulas situaciones incómodas en tu mente y te da miedo tu forma de reaccionar, te da miedo no hacer lo correcto, te da miedo incluso fracasar. Estos son puntos de inseguridad muy constantes que se pueden dar en la vida diaria. Y decimos, la más clara señal para determinar la inseguridad es evaluar los comportamientos de las personas en la sociedad, lo que decíamos actualmente. Yo como individuo sé cómo desarrollarme en una sociedad, teniendo una situación sana, pero ¿en qué punto va a ser mi inseguridad algo que me vaya a ser inferior? En el mismo punto en el que yo desconfío de mis propias capacidades, en el mismo punto en el que yo dejo de confiar en las demás personas por la misma situación de que yo no me muestro tanto afecto como para recibirlo de otra persona. Eso lo conocemos mucho en la teoría de Erik Erikson, que es la teoría del desarrollo psicosocial. En un punto, Erik Erikson nos menciona el siguiente conflicto que se trabaja en la niñez temprana, que es confianza contra desconfianza. En el punto de confianza contra desconfianza lo podemos poner de este punto. Nosotros en una determinada edad aprendemos hasta qué grado de confianza podemos tener en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Pero si llega un punto en el que mamá o papá no confía o incluso hace inferiores esas capacidades del niño, no se puede desarrollar de una manera correcta. Entonces, vamos a ponerlo así en un ejemplo. Un niño está jugando en unas gradas pegadas, digámoslo, a la sala de la casa. Ok. El niño está jugando en las gradas y empieza a subir pequeños escalones. Estamos hablando de un niño de aproximadamente año y medio o 2 años, un poquito más, 2 años a 2 años y medio. Está empezando a jugar en las gradas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les puede generar inseguridad a los niños? El típico, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y se lo programan tanto al niño que se cae. Y es peor aún cuando mamá o papá les hacen, digamos, un reproche al accidente. Te dije que te ibas a caer. Te lo dije. O incluso es muy común en la sociedad mexicana, bueno, actualmente se está corrigiendo de una manera afortunada, podemos decir, en el punto no solamente va al regaño de te vas a caer o te dije que te ibas a caer, sino que aunado a esto se le daba, por ejemplo, una palmada, por decirlo, un golpe al niño, diciendo te dije que te ibas a caer.
Y ahora para que te pongas más vivo te voy a dar otros 2. Esto, en vez de ser positivo, deja de influir de manera correcta al niño y se vuelve algo negativo. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo que el mismo niño deje de creer en sus propias capacidades, deje de que el mismo niño aprenda por sí mismo de sus propios errores o incluso de estas caídas. Es muy común que los niños en las primeras caídas que tienen, primero les duela y luego se levantan como si nada. Y los adultos son los que agravan esta situación. El niño se golpea y el niño tal vez ni lo sintió, pero el adulto hace que el niño se impulse a que siente ese dolor o que siente esa angustia de que chin, sí pasó algo malo. Y vamos a verlo con un video demostrativo que vamos a poner a continuación. 哎呦，想给你讨账了呀？疼不疼啊？哎呦，疼啊！哦呦呦呦！我哭！Espero que te hayan gustado los videos que pusimos anteriormente y continuaremos con nuestro tema. Los pensamientos negativos hacia uno mismo, el miedo a ser defraudados o a no conseguir los deseos son un obstáculo que un emprendedor deberá reestructurar para poder cumplir con éxito sus deseos. No necesariamente para emprender un negocio lo vamos a poner así, sino hablándolo también con un emprendimiento emocional, es decir, en un proceso de terapia o en un proceso individual de superación personal, de autorrealización o como tú lo quieras llamar. Siempre es necesario ser conscientes de las capacidades que tenemos nosotros y que estos pensamientos negativos son normales, pero cuando son constantes todo el tiempo no deben formar parte de nuestra vida diaria. Siempre tenemos que tener esta constante de que tenemos sentimientos positivos y negativos y no solamente tener en mente todo el tiempo los sentimientos negativos. Tenemos que tener este control de nosotros mismos, de nuestra propia individualidad y aprender a tener el control de nuestras propias emociones. Si bien el psicoanálisis es un sistema de terapia bastante factible para trabajar esta parte en cuestión de inseguridad porque se hacen muchos proyectos de regresión psicoanalítica, también se aplican mucho diferentes técnicas de relajación en corrientes cognitivo-conductuales, en corrientes humanistas, hablando en esta parte que es muy factible hacerles funcionar para enfrentarse a la situación de inseguridad o la situación que los llevó a ser inseguros. Hablándole un término humanista, las terapias guía. Entonces, lo que se conoce también como fantasías guiadas. Entonces, también en el sistema cognitivo-conductual, ¿por qué? Porque me importa cambiar la conducta o incluso extinguir la conducta que a mí no me es factible, pero al mismo tiempo me invita a este conocimiento, a este constructo emocional y este constructo cerebral que me va a dar a conocer cómo realmente yo puedo modificar mi propia conducta. Segundo sentimiento que obstaculiza nuestro desarrollo humano, la necesidad de reconocimiento. Que te compren por menos de nada, que no te vendan amor sin espinas. Vamos a decir que esta parte de él, la necesidad de reconocimiento, es muy conllevada por esta misma situación de ego de las personas. Esto es constantemente construido por la necesidad de ser reconocidos por sus acciones y actividades. Vamos a aclararlo en un punto. En niños llega un punto en el que es normal. El niño a determinada edad, hablando lo que es un tiempo de aproximadamente entre los 5 a los, 8 o 9 años, el niño busca esta necesidad de que reconozcan sus propios logros. Es decir, o incluso llega un punto en el que los exageran. Es decir, lo vamos a llevar unos ejemplos. Yo como niño, no sé, saqué un 8 en un examen, pero para que incluso me digan, mis papás ya me reconocieron que tuve un 8 y me sentí bien, yo voy a decir con otras personas o incluso con personas que lleguen de visita a la casa, con mis hermanos, yo saqué un 10 y me siento bien. Yo soy el mejor de la clase y incluso exagero mis acciones e incluso recurro a decir algunas pequeñas mentiras para que
yo me sienta mejor, sienta que me están reconociendo. Pero ¿en qué punto esto se vuelve algo negativo? Hablándolo de personas que constantemente son, pues digamos, buscan que les reconozcan por esta misma situación de su ego, tratando de imponerse y creyéndose los mejores en todo tipo de situaciones, ya sea escolares, laborales, sociales. Es muy común conocer esto en un ámbito deportivo y también en el ámbito laboral se ve mucho. ¿Sí? Estas personas que son de todo ortodoxas, no les gusta actualizarse constantemente porque ellos sienten que con lo que ellos saben, con lo que ellos conocen, son expertos. Entonces, ¿en qué punto también va a ser dañino para mí? En el que todo el tiempo necesito que las personas me reconozcan como individuo. Llega un punto en el que lo vamos a llevar a su ámbito escolar. Estas personas también recurren a diferentes métodos para llamar la atención, ya sea por, digamos, decir muchas payasadas en clase, siempre hacer tonterías, que se les conozca por prepotentes, y son personas altamente extrovertidas. Pero ¿en qué punto también vas a darte cuenta que estas personas pueden recurrir a métodos incluso dañinos para cumplir con esta necesidad de reconocimiento? En el ámbito escolar conoces una persona que es del todo extrovertida, llama la atención, es el payaso de la clase, pero sin motivo alguno, sin que exista una razón aparente, llega y se queda callado todo el tiempo en la clase, o incluso se pone en cierto punto una máscara de tristeza. ¿Por qué pasa esto? Porque va a llegar un punto en el que él, siendo siempre una persona extrovertida, los demás van a notar que él está callado y está tranquilo. Por ende, los demás se van a acercar a él y preguntarle qué es lo que le está pasando. Así no le esté pasando nada malo, así no haya una cuestión de carácter emocional que lo haga ponerse triste, va a caer en este punto por esta necesidad inconsciente del reconocimiento y llamar la atención de los demás para tener esta misma necesidad de que le reconozcan incluso por su ausencia. ¿En qué punto esta necesidad de reconocimiento no es tan factible? El error del reconocimiento que impide crecer y concretar los sueños propios es cuando el ego, en su afán de buscar admiración o aplausos, desvía el camino y obliga a la persona a tomar decisiones por los demás y no por uno mismo. Es decir, yo como persona voy a hacer lo mejor para otros. Así no sea moralmente correcto para mí, así no me sienta cómodo con estas decisiones, si con esto yo voy a conseguir que los demás aplaudan mis acciones, voy a hacer lo que los demás quieran y no lo que yo quiera o necesite. Hablando lo que en este punto a ellos les mata la indiferencia y por eso lo mencionamos aquí arriba. El antónimo perfecto para el reconocimiento es precisamente ser indiferente a los esfuerzos o logros de alguien. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista que no queremos que esas personas se sientan tan reconocidas, a ellos lo que les mata es este punto de la indiferencia. Entonces, al estar demasiado pendiente del reconocimiento de un jefe, de tu pareja o de un padre, se convierte en una fuente que succiona energía y genera frustración y resentimiento. En el caso de encontrar la respuesta esperada, si aún así yo hago todo lo que los demás quieren, pero ni aún así los complazco, en vez de sentirme mejor, me voy a sentir peor, voy a sentirme frustrado, decaído, triste o incluso llega un punto en el que me siento deprimido porque intento tanto satisfacer las necesidades de otros que no me satisfago a mí mismo. Y si con todo mi esfuerzo no logro satisfacer las necesidades de esos otros, difícilmente me voy a poder sentir bien aún con todo el esfuerzo que yo deba hacer. Para poder realizar cualquier proyecto de vida que tú necesites, ya sea de un negocio, de un proceso individual de carácter emocional, es necesario desapegarse de la opinión ajena, muchas veces suele ser subjetiva y circunstancial, y abocarse a las verdaderas causas que movilizan una acción, es decir, enfocarte en lo verdaderamente importante y enfocarte a que si las acciones que tú vas a cometer
van a ser en beneficio para ti, en beneficio para otros y qué tan factible va a ser para ti moralmente. Tercer sentimiento que obstaculiza nuestro desarrollo humano, el miedo a ser uno mismo. Que el maquillaje no apague tu sonrisa, que el equipaje no lastre tus alas. Lo vamos a decir así, digamos, esta integración del yo en toda la actividad psíquica es más complejo de lo que parece y sin lugar a dudas uno de los misterios más intrigantes y más difíciles de decodificar, más que nada por esta situación de si lo llevamos a la teoría freudiana, del segundo postulado freudiano, que nos habla de la integración del inconsciente. Tenemos al yo, el ello y el superyo, pero el yo no lo vamos a ver solamente como el mediador, sino el yo es mi parte de elección. Mi yo es mi parte de personalidad que me hace diferenciar entre mi ello y mi superyo. Todo lo que yo creo o tengo instintivamente, lo que yo creo en mi moralidad, todas mis tomas de decisiones, todo lo que yo soy está integrado desde el mismo yo, desde la propia versión de que yo como individuo me veo como un ente consciente, de que yo como individuo me veo como un ser con potencialidades, con capacidades y con ciertas incapacidades y no totalmente potenciado, que siempre estoy en constante movimiento, que siempre estoy en constante mejora. Cada uno de nosotros como seres somos totalmente diferentes. Cada individuo se esconde en un mundo de experiencias, dolores, alegrías, pérdidas, logros y frustraciones que, junto a las relaciones sociales con los círculos de primer grado, como yo les mencionaba, que son la familia, los amigos, y posteriormente estas relaciones laborales, aunado también estas relaciones de pareja, pues nos conforman en todo el grado y conformismo de la personalidad. Ahora, si lo vamos a una integración, esto nos lleva a una integración personal y cultural. ¿Por qué? Porque soy un individuo que funciona de manera individual y de manera colectiva. Me desarrollo en una sociedad con una cultura determinada. Entonces, yo como individuo soy diferente, pero al mismo tiempo tengo mis propias necesidades y conocimiento de mí mismo. Tanto las críticas, los reproches, fracasos como una imagen distorsionadamente negativa de uno mismo nos conllevan a que una persona oculte su verdadera esencia y relegue al olvido los acontecimientos pasados que le causan tristeza. Es decir, yo como individuo estoy tan enfrascado en no aceptarme conmigo mismo porque en un determinado punto de mi vida la sociedad no me aceptó o me señaló con críticas. Yo no me voy a poder desarrollar completamente. Yo no voy a tener esta aceptación hacia mí mismo. ¿Por qué? Porque si en algún punto yo no me siento aceptado, y esto es muy común en la niñez, si en algún punto yo no me siento aceptado o vengo de una familia demasiado ortodoxa, demasiado disciplinada, tener estas ligeras creencias o conductas que no son para la misma familia, para la misma sociedad adecuadas, me va a conllevar a tener cierto grado de resentimiento hacia mí mismo. El verdadero inconveniente ocurre cuando el temor a exponernos a nosotros mismos nos va a conllevar a tener cierto grado de inseguridad y esa necesidad de no poder socializar correctamente. Esto hace que nos creemos máscaras ilusorias temporalmente, frenan el dolor, pero inevitablemente con el correr del tiempo producen estancamiento y falta de logros concretos. Yo como individuo me pongo un sinfín de máscaras que van a ocultar mis sentimientos, que van a ocultar lo que verdaderamente soy simplemente por el deseo, el anhelo de ser aceptado, de ser reconocido, de ser visto como una persona más que pertenece a un grupo, sentirme que soy acogido por algún grupo social, por la familia, por los amigos o incluso con mi pareja, aún sabiendo que esas conductas pueden ser o no factibles, incluso que yo esté en contra de estas conductas. Yo me pongo estas máscaras también con caracteres emocionales totalmente diferentes al que yo tengo en realidad simplemente por el hecho y la necesidad de aceptación. Todo proyecto o emprendimiento requiere un ser humano capaz de tener el valor de ser uno mismo, exponenciando las experiencias positivas y minimizando las negativas. Yo como individuo lo más factible que puedo hacer
es reconocerme en mi totalidad, tener ese precio, esa aceptación, preguntarme, conocerme, explorarme, hablando en mi totalidad física y emocionalmente, para así estar consciente de lo que yo soy, de quién soy y cómo puedo ser mejor mañana, cómo puedo evolucionar, cómo puedo tener este cambio constante de mi propia persona, cómo puedo ser incluso mejor todos los días para tener una salud, una convivencia sana, un determinado punto en el que yo como individuo tengo un buen desarrollo social. Continuamos con la incapacidad de cambiar, que gane el quiero la guerra del puedo, que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo. Los cambios son naturales a lo largo de la vida y como lo mencionábamos en las clases anteriores, vamos a decir que lo único que no cambia en la vida es que siempre está en constante cambio. El cambio es inherente a la vida, necesario e imposible de detener. Así como las aguas de un río nunca son las mismas, las personas tampoco pueden serlo. Nosotros somos seres que siempre estamos diseñados para estar en constante evolución, en constante mejora, en constante cambio, en constante movimiento, en constante aprendizaje, siempre buscando la manera de ser mejores y mejorar nuestras capacidades, mejorar nuestros métodos de enseñanza, mejorar nuestros conceptos de aprendizaje, mejorar todas las áreas en las que nosotros como individuos nos desarrollamos científicamente, socialmente, económicamente, como tú lo quieras. Pero siempre vamos a intentar buscar la mejora y esto tiene que ver con la necesidad de cambio. Y comentarios como yo soy así, no tengo la capacidad, no me criaron para esto, son los conceptos que las personas utilizan para sabotearse a sí mismas, para impedirse el cambio. Entonces, vamos a decir que no solo son irreales, sino que implican la frustración de los objetivos personales y de negocios. Vamos a basarlo desde el punto personal. Si yo ya me aferré a un conflicto, si yo ya me aferré en mi propia mentalidad que yo soy así, difícilmente voy a poder cambiar. Porque si yo me pongo en un punto en el que yo sé que soy un ser humano que está en constante mejora y sí puedo cambiar, entonces va a ser más fácil corregir la conducta indeseada. Hablando que aquí sí es muy factible utilizar esta parte conductista y de la corriente cognitivo-conductual. Y contrario a lo que muchos creen, el salir de este pequeño vínculo de nuestra zona de confort hace que en realidad nuestra zona de confort se amplíe. Poniéndole un ejemplo, yo tengo una zona de confort muy pequeña, pero si yo salgo, empiezo a explorar, empiezo a conocer, si veo, hablándolo desde el punto de sus respectivas licenciaturas, si yo me amplío a conocer en cómo se desempeñan cada una de mis áreas, yo puedo incluso ampliar mi conocimiento, ampliar mi campo laboral, ampliar mi campo de socialización, y eso hace que inevitablemente mi zona de confort, en vez de ser rota, hace que se amplíe y esté incluso más protegida. Es uno de los pasos más importantes para lograr la felicidad y el ansiado crecimiento, esta necesidad de cambio, de ser mejor, de evolución. Y por último, la ansiedad. Que el calendario no venga con prisas, que el diccionario detenga las balas. Nosotros a lo largo de la vida siempre vamos a experimentar periodos de ansiedad. Es normal e incluso en la vida diaria presentar algún cierto grado de sintomatología de la ansiedad. Pero ¿en qué punto se vuelve algo patológico? Cuando todo el tiempo mi vida está regida por la ansiedad, y lo vamos a ver a continuación. Un síntoma muy común en la ansiedad es vivir esperando el futuro y adelantándose a los hechos. Es una de las sensaciones más desesperantes e inútiles que puedan existir. Yo como individuo siempre estoy agobiado por mi futuro. Siempre estoy agobiado por cosas que ni siquiera han pasado, que solamente mi propia mente ha construido por constructos sociales y conflictos que yo he tenido con anterioridad. La ansiedad, como uno de los sentimientos que obstaculizan mi desarrollo humano, es uno de los factores que en la actualidad más limitaciones causa y frena el crecimiento. Yo todo el tiempo estoy con estos pensamientos tan recurrentes todo el tiempo
que me limito y no puedo avanzar a causa de ello. Yo todo el tiempo estoy con esta angustia, estoy con esta frustración, estoy con este nerviosismo constante, estas inseguridades constantes, estos reproches constantes hacia mi persona. Y esto me impide tener un buen desarrollo. Yo todo el tiempo estoy con ese nerviosismo del qué puede pasar, ¿sí? Entonces, llevándolo a un punto escolar, está empezando el semestre y en tu mente sientes, y si no, y si son muy difíciles las materias, y si las repruebo, y si me voy a extraordinario, y si no puedo pasar, y si me toca un maestro difícil, está comenzando el semestre, está comenzando el cuatrimestre, y la persona ya se hizo toda una película de drama en toda su mente a causa de su misma ansiedad. ¿Por qué? Porque no es consciente y no tiene en ese momento la capacidad de poder diferenciar y reconocer sus propias emociones, darles un significado y darles un mismo control. En una mente que es contaminada por este punto de la ansiedad, digamos a diario o muy constantemente a lo largo de su vida, va a desarrollar algunos de los diferentes sistemas patológicos que se manejan en los trastornos de ansiedad o diferentes trastornos emocionales. Hablando a la fobia social, el trastorno obsesivo compulsivo, los ataques de pánico o la ansiedad generalizada, hablando que estos se desarrollan cuando ya la ansiedad se vuelve de un carácter patológico. Aún sin caer en uno de los trastornos que mencionamos anteriormente, la ansiedad por sí misma es también un veneno para nuestra mente, que nos puede causar parálisis, ausencia de decisiones atinadas y una actitud pesimista, conllevándolo también a tornarse oscura frente a la vida. Es decir, yo todo el tiempo estoy siendo pesimista conmigo mismo, ante mis capacidades, ante mis conocimientos, ante mis necesidades. ¿Por qué? Porque yo no estoy acostumbrado a tener esta gestión de la ansiedad y este conocimiento interpersonal. Entonces, yo como individuo me veo frenado en mi propio camino y en mi propia evolución. Las terapias de corriente cognitivo-conductual pueden en poco tiempo encauzar la mente y son una aliada perfecta para volver a retomar ese proyecto que por miedo se vive postergando. Es decir, en la corriente cognitivo-conductual nos interesa tanto la corrección de la conducta como el carácter psíquico de la persona, es decir, cómo esta persona va a reaccionar tanto emocional y cómo su cerebro se va adaptando a este mismo proceso de cambio. Aunado a esto decimos que para alcanzar el éxito de todo tipo de carácter emprendedor emocional, vamos a decir que hay que comenzar con la revolución interior, y nada mejor que comenzar el camino al éxito y el cambio cantando, es decir, teniendo un mecanismo emocional funcional y un mecanismo de construcción individual constante. La psicología, al ser una ciencia revolucionaria que comenzó a términos como tales, científicamente en los términos de el siglo XIX, vamos a decir que se ha centrado en el estudio y tratamiento de los procesos patológicos que afectan al ser humano. Pero muy pocos estudios en toda esta rama de la psicología se han enfocado en la fortaleza de estos sentimientos positivos que promueven el desarrollo humano, y hablándolo también de la felicidad personal. Son muy pocos los estudios que se conocen que te ayuden a impulsar esta parte. Es más fácil enfocarse a las emociones negativas que a las positivas, y más adelante vamos a conocer por qué. Como decíamos, hay varios motivos por los que apenas se ha prestado atención a los sentimientos positivos en otras épocas, dado que, en primer lugar, los afectos positivos son más difíciles de evaluar que los negativos. La alegría, el gozo y la satisfacción no se diferencian tanto como la angustia, la irritación, la tristeza, la frustración. Son más difíciles de enfocarnos en los sentimientos positivos porque las variables que tienen son muy mínimas a los sentimientos negativos, que las variables son exponenciales y realmente no son tan constantes. Y ampliando más nuestro conocimiento sobre este tema, vamos a decir lo siguiente: nuestra parte psicocorporal y gesticular juega un papel importante en estas emociones, pero vamos a ver que en estas emociones positivas
hay puntos a evaluar porque se pueden enmascarar en emociones positivas falsas y emociones positivas realmente, pues digamos, honestas o reales. Entonces, la ciencia solo separa un puñado de buenos sentimientos. Por cada emoción positiva se conocen 3 o 4 sentimientos negativos. Así que, como lo dijimos anteriormente, es más fácil señalar los sentimientos negativos porque se diferencian mucho entre sí. En cambio, los sentimientos positivos son, digamos, constantes y muy parecidos. Entonces, el conocimiento de ellos es muy arraigado porque no tenemos un campo tan amplio para evaluar o para tenerlos en variables. En todo el mundo, esta parte gesticular va a jugar un papel importante en la distinción de estos sentimientos. Es más factible que las personas reconozcan un rostro triste o angustiado, sin embargo, una expresión de alegría, de diversión, de felicidad y de confianza contiene siempre los mismos atributos de la denominada sonrisa de Dushne. Las comisuras vocales ascienden, la musculatura periorbitaria se contrae de una forma individual, los pómulos se alzan y aparecen pequeñas arrugas en las comisuras oculares externas. Entonces, aquí tenemos una pequeña demostración de lo que son el carácter gesticular en cuestión de la contracción de los músculos y donde es más factible que se generen estas arrugas. Y a continuación les voy a mostrar un ejemplo de cómo esta sonrisa de Dushne se puede diferenciar de una sonrisa que es, digamos, hecha o que sale, digamos, por conveniencia o a propósito. No es como una sonrisa natural. Vamos a verla a continuación. Podemos ver que la sonrisa social y la sonrisa auténtica se diferencian mucho. Vamos a ver lo que en el carácter de la sonrisa, que aparecen en las arrugas alrededor, son más pronunciadas. Las arrugas y las también conocidas patas de gallo que aparecen a un lado de los ojos y la expresión pomular que se va a alzar en su momento por la misma presión gesticular de los músculos que nos ayudan a contraer la boca. Entonces, es muy difícil darse cuenta de estos tipos de diferencias entre una sonrisa u otra. Aunado a esto, vamos a decir que se distingue mucho de una parte de un rostro enojado, un rostro triste, pero estos mismos tienen sus propias variables. Pero estas alegrías, estos gozos y estas sonrisas naturales son más difíciles de evaluar porque las variables que tienen son muy mínimas. Realmente el cambio es muy poco a menos que hay una evaluación constante y una felicidad, digamos, mayor. Que esto sea natural, a diferencia del gozo y de la felicidad, va a ser muy difícil en un carácter natural darnos cuenta cuando la sonrisa de Dushne es más pronunciada o es, digamos, con ciertas variables. Y hasta aquí dejamos el tema del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido y sobre todo que haya quedado claro. Como siempre te digo, aquí abajo te puedes poner en contacto conmigo a través de tu plataforma y a través de mi número celular que te va a aparecer aquí abajo en nuestra descripción. Nos vemos.